¿Aló, aló? Sean bienvenidos a todos los soles de esta bella comunidad. Soy Akiro y, como muchos sabrán, ya es diciembre, lo que significa más anuncios, y lo que significa también que habrán más videos. Y como gachita genérico que soy, hoy les traigo un video que puede que les interese, o tal vez no y quede en el flop absoluto. Pero bueno, todo sea por el dinero, digo por el amor al arte. Así que bueno, sin más relleno del que ya habrá en este video, prepárense porque hoy veremos Lost Media de gacha. Lost Media, aquellos archivos perdidos del internet y del mundo en general que alguna vez existieron pero que misteriosamente no se encuentra rastro alguno de ellos. Desde películas, canciones, videojuegos, entre muchas cosas más. Y esto claramente también incluye a gacha, pues, aunque en sí esta comunidad es relativamente reciente en YouTube, con solo 6 años de existencia, igualmente se han reportado casos de Lost Media gacha de los cuales muchas personas recuerdan. Pero sin embargo no se encuentra registro alguno o directamente nulo de aquello. Y justamente en este video te hablaré sobre algunas cositas que llegaron a existir en esta comunidad, pero de las cuales actualmente no hay rastro alguno en internet. Comenzando por uno de los que era el evento más importante de la comunidad gacha. Los Gacha Awards, ¿quién no los conoce? Aquel evento tan famoso en la comunidad, el cual llegó a ser no solo una parte muy importante de esta, sino que también llegó a ser un evento bastante polémico. Desde promociones a aplicaciones llenas de pedófilos, hasta retrasos causados por una mala organización, o el desastre más actual, los Gacha Awards 2024, un evento incompleto con falta de edición, organización y ganas. Sin embargo, en un principio este evento no era tan desastroso, y no estoy hablando de la edición que hizo el clan Gacha, me refiero a los Gacha Awards originales, aquellos Gacha Awards que lo iniciaron todo, me refiero a los Gacha Awards 2018 y 2019. Los Gacha Awards originales fueron hechos por un gachatuber conocido como Coco. Los Gacha Awards 2018 y 2019 fueron creados por y para la comunidad hispana, para premiar el esfuerzo de aquellos gachatubers famosos del momento, tales como Brisas Game, quien era la gachatuber top 1 de la comunidad gacha hispana, o Year7, el gachatuber top 1 hombre de la comunidad en aquellos tiempos. Este evento, como en su momento era algo nuevo e innovador, claramente recibió mucho apoyo. Esto hizo que fuera un evento bastante conocido, pero no sería mucho tiempo después cuando el clan gacha tomaría las riendas del evento, logrando que los Gacha Awards fueran pero bastante virales. Sin embargo, poco o nada se habla actualmente de lo que fueron en su momento los Gacha Awards originales, y no es de sorprenderse, pues misteriosamente este evento desaparecería. Les explico. La razón por la cual el clan Gacha terminó siendo el encargado de dirigir y hacer el evento fue porque Coco se lo había heredado a Jessica. Esto se debió a que Coco se retiraría de las redes sociales. Actualmente no se sabe mucho del paradero de Coco, solo se sabe que borró su canal y, con ello, los Gacha Awards 2018 y 2019. Esto hizo que, por un largo tiempo, este evento quedara en Lost Media, y en parte actualmente sigue siéndolo. En parte, pues lo que se ha podido recuperar son un tráiler y un video de un chico que decía sus razones por las cuales no quería aparecer en aquel evento. En estos videos se podía ver lo que era el evento original en sí, con sus tonos morados, el gachatuber Coco como presentador, e inclusive en la descripción del video recuperado del tráiler se pueden ver las nominaciones y los nominados que estuvieron en el evento. Sin embargo, el evento completo como tal actualmente está perdido, por lo que sí, se podría decir que los Gacha Awards 2018 y 2019 son Lost Media. Pero ese no es el único caso de Lost Media en la comunidad hispana. Como muchos de ustedes sabrán, las mini películas formaron una parte muy importante de la comunidad gacha. Y digo formaron porque actualmente casi nadie hace mini películas. El tema es que, en la comunidad gacha, especialmente en la hispana, han existido cientos, si no es por decir miles, de mini películas en lo que lleva de existencia la comunidad. Desde mini películas icónicas pero claramente turbias o muy malas, hasta mini películas grandiosas que dejaron su huella en la comunidad. Sin embargo, hay un grupo de mini películas que muchos recuerdan, pero que simplemente desaparecieron sin dejar rastro alguno. Aquí podría dar muchos, pero muchos ejemplos de mini películas que quedaron en Lost Media, pero pondré un caso que fue muy sonado en la comunidad inglesa.
Working Class Cannibal. Esta fue una mini película gacha de horror de la comunidad inglesa. Para hacerles un breve y súper resumen, trata básicamente de canibalismo, de una chica que va a la escuela, es abusada por sus compañeros y ella termina comiéndoselos. Es turbio, pero lo que hizo que esta mini película desapareciera fue que el mismo YouTube la catalogó como algo delicado, eliminando el video y haciendo que por un tiempo quedara en Lost Media. Por un tiempo, la comunidad inglesa estuvo investigando el paradero de esta mini película, hasta que, gracias a la Wayback Machine, se pudo encontrar el link donde estaba el video. Tras esto, luego pudieron subir la mini película a YouTube, haciendo que este Lost Media se recuperara, resolviendo uno de los casos de Lost Media de mini película más buscados en la comunidad inglesa. Sin embargo, aún queda más. Pero antes de seguir con este video, suscríbete a mi canal. Solo el 0.2% de las personas se suscriben a este bello canal. Si lo haces, te daré una estrella dorada al final de cada video con tu nombre. Al mismo tiempo, por si quieres tener más beneficios, está también la estrella arcoiris. Esa estrella solo puede ser conseguida por aquellos verdaderos solecitos que apoyan activamente el canal, ya sea uniéndose a los miembros, donando en directos, enviando un super gracias, o apoyando los videos viéndolos completos y suscribiéndose. Así que comenta que te suscribiste y tu opinión sobre este tema si es que quieres la estrella dorada, o dona, únete a los miembros, o envía un super gracias para poder conseguir la estrella arcoiris. Si cumples esto, serás saludado en un próximo video hecho por mí. Continuando con este video todo flopero, como les había comentado antes, aún queda más de Lost Media, y es sorprendente tomando en cuenta que pues, es gacha, pero sorprendentemente hay más casos de Lost Media, por ejemplo. Sí, sorprendentemente existieron y existen páginas de gacha, y muchas de ellas terminaron siendo borradas o canceladas. Por ejemplo, tenemos el famoso caso de Gachaflix. Gachaflix era, como su nombre lo dice, un Netflix de gacha. Tenía el propósito de ser una página web donde tú podrías ver gratuitamente tus mini películas y series gacha favoritas, y por un tiempo esta página sí existió. Se sabe esto porque su creador, Axel Wayne, hizo bastantes videos promocionales de lo que era la página. Inclusive se podía ver en la descripción de aquellos videos el link que dirigía a lo que era Gachaflix. Pero, ¿qué sucedió? Pues, digamos que este proyecto recibiría bastante, pero bastante odio. No porque la idea fuera mala. Bueno, la idea era bastante mala, pues muchos decían que fácilmente podías ir a YouTube y encontrar la mini película o la serie en vez de ir a una página para ver básicamente lo mismo. La llegada de las críticas afectó el desarrollo de la página, haciendo que a la larga se descuidara y quedara en el olvido. Actualmente, si buscas Gachaflix en el buscador, no encontrarás nada, ya que la página dejó de existir, haciendo que lo que fue Gachaflix en su momento desapareciera para siempre. Así sería, si no fuera gracias a nuestra deidad, a nuestro salvador o salvadora, Alesa 23. Pues, gracias a esta usuaria, se puede ver lo que en su momento llegó a ser Gachaflix, su catálogo y su diseño en general, haciendo este caso uno de las pocas páginas gacha que han sido parcialmente encontradas. Claro, sin tomar en cuenta que Gachaflix fue reemplazado por otra página para ver películas del mismo creador, pero acá no consideraremos eso. Por otro lado, otra página que quizás muchos recuerden y que es un caso de Lost Media es el famoso Gachatubers.com. Gachatubers.com fue una página hecha por el ex Gachatuber Cortesgo, quien tuvo un pasado algo turbio. El caso es que esta página había sido desarrollada y dirigida por Cortesgo junto con la ayuda del clan Gacha. Gachatubers.com era la página donde tú podías ver las noticias más recientes de la comunidad, novedades de esta misma, ox de Gachatubers, conteo de suscriptores y muchas cosas más. Esta página abrió el 24 de septiembre de 2020 y se mantuvo en funcionamiento durante mucho tiempo, siendo visitada por muchas personas de la comunidad. Sin embargo, después de las varias controversias que no solo el clan Gacha tuvo, sino también Cortesgo, además de las polémicas de la página misma, entre muchas otras cosas que no se saben bien, hicieron que Cortesgo diera de baja la página. Actualmente, si buscas gachatubers.com, no existe, dejando esta página como un caso de Lost Media perdido, o así sería, si no fuera gracias a nuestra deidad conocida como Wayback Machine. Gracias a esta herramienta, se puede encontrar la página recuperada de gachatubers.com, así que sí, se puede decir que este Lost Media ha sido encontrado.
La empresa Lunime como tal ha existido desde 2012, pero antes de haberse llamado Lunime, originalmente era conocida como Cyan Productions. Pero claro, tras tantos años de existencia, Luni ha creado bastantes videojuegos, y muchos de ellos actualmente no existen ni en la Play Store ni en la App Store. Sin embargo, se sabe que existieron gracias a un post en Reddit hecho por un usuario. En este post, básicamente da un pequeño resumen de la historia de cómo la empresa Lunime se formó. Pero lo que más resalta de la publicación es que existen o existieron videojuegos que, en su momento, algunas personas jugaron, pero que actualmente están eliminados. Por ejemplo, existía un juego parecido a Flappy Bird, pero con una temática chibi anime. De este juego, lo único que se ha encontrado parcialmente es un gameplay que un usuario había hecho. Aparte de eso, las demás aplicaciones están totalmente perdidas. Y si bien hay páginas que dicen tener los APK, la mayoría son falsas o tienen virus. Así que este es un caso parcialmente encontrado de Lost Media. Por último, y ya para acabar este video, voy a hablar de algo de lo que quizás pocos sepan. Así es, existe una gachatuber Lost Media. Les explico. Wolfie Destiny era una gachatuber muy famosa y querida en la comunidad durante 2019. Inclusive, muchos la llamaban la gachatuber más querida de la comunidad. Ella formaba parte de la comunidad inglesa de gacha. Sin embargo, un día, misteriosamente, esta tan querida gachatuber desaparecería, borrando todos sus videos, su canal y, en general, todo. Lo poco que se encuentra de lo que alguna vez fue su canal son algunas imágenes, su cuenta de Twitter y algunos memes que sus fans le hacían. Pero aparte de eso, el canal de Wolfie Destiny se encuentra actualmente perdido, y no se sabe nada sobre esta gachatuber, haciéndola una de las pocas gachatubers que terminaron siendo Lost Media y una de las que no se sabe absolutamente nada desde hace casi 7 años. Quizás me faltaron casos de Lost Media, pero déjenme en los comentarios qué casos de Lost Media gacha conocen, y quizás haya una segunda parte de este video. Pero bueno, ¿qué opinan? ¿Creen que algunos de los casos de Lost Media se encuentren algún día? ¿O, al contrario, piensan que ya están perdidos? Déjenlo en los comentarios. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a este gran canal, dejar su like, compartir y dejar en los comentarios su opinión sobre este tema. Síganme en Instagram y en mis demás redes sociales que estarán en la descripción. Y, ¿por qué no?, únanse a mi canal de WhatsApp, abajo estará el link. Nos vemos en otro video. Adiós.